Bueno, pues mi nombre es Pedro Madrid, represento a la compañía Layout International. En realidad yo trabajo para una consultora alemana que estamos desarrollando aquí el negocio y somos partners de Layout International. Estamos, por lo tanto, ofreciendo su CMS que se llama NewsPublish, un producto que tiene ya más de 25 años en el mercado, porque en realidad Layout International es una compañía pues muy veterana, ¿no?, en el desarrollo de lo que es el CMS. Me gustaría tratar de explicar lo que es la visión, la propuesta que hace Layout International para la utilización y el aprovechamiento de lo que es la funcionalidad de la inteligencia artificial en el CMS. Y para ponerlo en contexto, me gustaría empezar o iniciar con un conjunto, hacer un pequeño recorrido por un conjunto de definiciones, de descripciones y de conceptos que nos pueden ayudar pues, a contextualizar y a entender mucho mejor el cómo utilizar toda la fuerza, la capacidad y la potencia que tiene la inteligencia artificial en nuestro sector, en nuestra industria y en el CMS. Bueno, vamos a ver si conseguimos. No responde. Espera un momento. No. ¿Ese está con el ordenador? No, Sí, el ordenador. Este no funciona. ¿Ponemos la que tengo yo? Es que es distinta. Espérate, voy a ver si consigo. No. Pues disculpar, a ver si consigo que avance la presentación. Ahora. Hola a todos. Bienvenidos a iNovation 2025 en la ciudad de Madrid. En primer lugar, quería dar las gracias de nuevo a Jorge Mediavilla, fundador y director de CMS Mag, por la organización del evento. Bien, como os ha contado Pedro, vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos conceptos relativos a la inteligencia artificial y el aprovechamiento de estas tecnologías en nuestro sector. Empezaremos por una simple definición de lo que es la inteligencia artificial. Podríamos decir que es, en el contexto de las ciencias de computación, una disciplina que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables o que imitan la mente humana, como yo. Pero hagamos un poco de historia. Ya en 1943, cuando algunos de vosotros no habíais nacido, los científicos Warren McCulloch y Walter Pitts diseñaron la primera red neuronal. El avance real fue en 1950 cuando Alan Turing se planteó la posibilidad de que las máquinas pudiesen pensar en su obra Computing Machinery and Intelligence. El término inteligencia artificial se usó por primera vez en la conferencia de Dartmouth en 1956. Como veis, no es un término acuñado recientemente. Hay muchos otros hitos históricos, así como periodos de sombras llamados inviernos, en el que no hubo un desarrollo significativo de la inteligencia artificial. Muchos de vosotros sí que recordaréis la partida de ajedrez entre el campeón del mundo Garry Kasparov y el potente ordenador Deep Blue de IBM, que se produjo en 1997. Los avances hasta hoy continúan sin descanso. Los beneficios que reporta la IA son muchísimos en todos los sectores económicos y sociales. Por lo tanto, podemos decir que su objetivo final es mejorar la vida de las personas. Una frase que podría suscribir cualquiera de nuestros políticos. El último concepto que me gustaría destacar es la definición de lo que es un CMS. Podríamos decir que es, en el contexto de las ciencias de computación, una disciplina que se ocupa de crear programas informáticos que permiten crear, editar, organizar y publicar contenido en múltiples soportes. Y ahora sí que paso la palabra a Pedro para que os cuente en detalle en aprovechamiento de la IA en el entorno de los CMS, que está en permanente desarrollo en NewsPublish, el CMS de Layout International. Espero que os guste. Bueno, pues como veis es una pequeña utilización de lo que es la inteligencia artificial y ahora vamos a tratar ya de focalizar los puntos, iniciando con un pequeño repaso
sobre los muchos retos y necesidades que tienen hoy en día los editores. Podemos hablar de, obviamente, una situación en la que el aumento de los gastos se ha disparado con una reducción significativa de los ingresos. La necesidad de disponer cada vez más de herramientas y flujos integrados en vez de tenerlos fragmentados como en la actualidad. La disponibilidad de menos recursos en la redacción y sobrecargados de trabajo. La necesidad de conectar con la audiencia, sabiendo que además compiten contra los medios que no son tradicionales, ¿no? Con cualquier generador de contenido. Bueno, sobre todas estas dificultades, retos y, por supuesto, muchísimos más que veréis materializados cada uno en vuestra experiencia en el día a día, se pueden ofrecer, obviamente, soluciones buscando la eficiencia, calidad, tratar de unificar los flujos de trabajo, buscando herramientas eficaces, localizar y generar la información precisa para nuestra audiencia con inversiones obviamente razonables, ¿no? Soluciones escalables. Todo esto nos lo puede aportar la inteligencia artificial y mucho más. Si buscamos algunos datos, yo todo esto, digamos que todos los datos, incluso gran parte de los contenidos, incluyendo el formato gráfico de la presentación, se lo he pedido a la inteligencia artificial. Por lo tanto, bueno, descargo parte de la responsabilidad porque es lo que me ha sugerido, ¿no? En el caso de preguntar a los editores si consideran hoy en día la producción a través de la inteligencia artificial como algo esencial para su producción, bueno, más del 80% nos dicen que sí, que absolutamente sí. Si vamos un paso más y indicamos o preguntamos si se prioriza el uso de esa inteligencia artificial para las labores editoriales, ya el porcentaje sube hasta un 87%. Y prácticamente todos los editores están dispuestos a invertir de una manera u otra en mejorar el uso de la inteligencia artificial. No simplemente o no necesariamente cambiando el CMS, probablemente sea suficiente con mejor formación a su redacción o buscar soluciones intermedias, ¿no? Pero todo el mundo, todos los editores son conscientes de la necesidad de avanzar en el uso de la inteligencia artificial en su redacción. Pero cuando nos vamos a la cuestión sobre cuántos editores se han interesado o están, vamos a decir, satisfechos con una integración real en su flujo de producción editorial con el uso de la inteligencia artificial, la respuesta es el 1%. Es decir, inteligencia artificial sí, utilización, bueno, manifiestamente mejorable. Nosotros hemos dividido, dentro de lo que es nuestra propuesta, en tres grandes áreas lo que puede aportar la inteligencia artificial como beneficios funcionales en lo que es la producción de nuestra industria. En primer lugar, habría un gran tronco en lo que supone herramientas de inteligencia artificial que favorezcan la elaboración del contenido, tanto en búsqueda como en generación, como en enriquecimiento de nuestros contenidos. Una segunda parte que sería la automatización del diseño, es decir, la difusión de esos contenidos, ya sea en la parte digital, en el entorno digital, nuestras páginas web, redes sociales, etcétera, o también en la edición impresa. Por último, un gran núcleo de funciones nos van a permitir conectar mejor con la audiencia, desde la detección de tendencias, personalización de contenidos, ¿por qué no monetización? Y sobre todo profundizar en la calidad de la información. Con respecto a estos tres grandes bloques que hemos tratado y que trabajamos en Newspublish, el siguiente paso era pensar un poco en la propuesta de interface que le podemos dar a los usuarios para que la utilización y saber digerir y manejar todas esas tecnologías, todas esas funcionalidades, sea algo sensato y, digamos, útil para ellos. Hablaríamos de asistentes en la generación del contenido. Como veis, este se ha etiquetado como un elemento que consideramos de la parte de la elaboración y generación. Pues el brainstorming de titulares, generación de resúmenes, contenidos adaptados a redes sociales, etc. Transcripción, speech to text, transformación de contenidos en audio y vídeo, traducción, generación de contenidos. Como veis, muchas de las funcionalidades se han mencionado por nuestros anteriores ponentes y, por supuesto, el resto de ponencias hablarán de gran parte de estas funcionalidades. Elaboración de podcast o, digamos, contenidos de vídeo a partir de nuestras noticias de texto e imágenes. Y pasaríamos a la parte de maquetación, en la que, bueno, pues toda la gestión de estilos y elementos gráficos que componen nuestro portal. El repurposing significa, pues, poder adaptar a múltiples formatos nuestros contenidos para que sean compartidos en distintas plataformas.
Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el tratamiento de imágenes, la elaboración de imágenes, el detectar el punto focal de una imagen para poder hacer los recortes adecuados conforme a la utilización de cada una de las imágenes en los distintos medios, canales y soportes que vamos a publicar. Cuando llegamos a la parte ya de la audiencia, de la gestión con la audiencia, bueno, pues hay un gran trabajo en la parte de fact-checking en el que hay que considerar, bueno, la detección de fake news, buscar la concordancia entre los distintos elementos, título, subtítulo, cuerpo del texto, etcétera, y bueno, y gran parte del control de calidad que queremos dar a nuestras imágenes a través de herramientas que nos va a aportar la inteligencia artificial. Los temas tendencia, los trending topics, y por último, bueno, pues el enriquecimiento SEO, ese semáforo SEO que nos va a ir indicando, como ya hemos visto en anteriores ponencias, bueno, la calidad SEO para la ubicación que va a tener nuestro contenido dentro de la indexación en el mundo digital. Bueno, pues todo este abrumador conjunto de elementos o de funcionalidades hay que ponerlas a disposición de los usuarios de una manera cómoda y flexible. Este es nuestro interface de trabajo en el que los redactores pueden filtrar o acceder a la información, a los distintos contenidos que estamos publicando, con distintos filtros y accesos que van a disponibilizar toda la información para que los usuarios lleguen a la edición y a la composición y a la elaboración de las noticias. Hablamos de un interface 100% browser a través del navegador, con paneles redimensionables y altamente personalizable para que cada uno de los usuarios pueda decidir cómo quiere trabajar. El editor, estamos en la herramienta de edición, es un editor neutral en el que el espacio de trabajo se divide en 3 áreas. En la parte derecha tenemos toda la parte de propiedades, metadata, taxonomía, campos personalizados, todas las propiedades que componen el artículo. En la parte central se encuentran los propios contenidos que vamos elaborando, como digo, en este entorno totalmente neutral, y en la parte izquierda tenemos todo el área de herramientas, en el que aparece el panel de AI, y ahí es donde ponemos a disposición del usuario absolutamente todas las funcionalidades y más que seguirán apareciendo disponibles para que dentro de su entorno de trabajo, igual que pueda acceder al archivo, a las noticias de agencia, al resto de contenidos que proceden de colaboradores, bueno, pueda acceder también a las herramientas de inteligencia artificial para enriquecer y completar su contenido. Además, cada una de esas funcionalidades de inteligencia artificial se encuentra enriquecida porque le va a solicitar los elementos para que el prompt, digamos, para que la interrogación y la respuesta a la inteligencia artificial sea muchísimo más efectiva tanto en la pregunta como en la respuesta. Es decir, va a solicitar un conjunto de datos específicos en función de si queremos generar una noticia desde cero o si queremos elaborar resúmenes o cualquier otra funcionalidad que demandemos a las distintas funciones que hay dentro de la inteligencia artificial. Todo ello se encuentra, como digo, recogido dentro de lo que es la herramienta de edición. Por lo tanto, el redactor va a ver cada vez mayor enriquecimiento y mayor capacidad a la hora de confeccionar toda la información. Por supuesto, como comentaba anteriormente, también el tratamiento de imágenes o vídeos forma parte de la oferta funcional que se le va a facilitar al redactor para que complete todo el trabajo redaccional a la hora de componer las noticias. Finalmente, bueno, pues aparece en la parte superior el semáforo SEO, que como ya hemos visto en otros CMS, pues lo que va a hacer es pues marcar la capacidad o la bondad que ha tenido toda la parte de metadata que hemos completado en nuestra edición y permite obviamente evaluar cómo será nuestro contenido de cara a la indexación. Si continuamos con nuestra propuesta en lo que ya compete a la automatización del diseño, vamos a empezar con lo que es la edición digital. En este caso, nuestra herramienta Web Builder lo que permite es automatizar, o sea, publicar los contenidos, el dónde, cómo y cuándo, de una manera muy sencilla. Aquí ya no solo hablamos de inteligencia artificial, hay muchos elementos que se resuelven simplemente con algoritmos y con criterios, digamos, de segmentación y de colocación. Otro elemento adicional que podemos aportar en la automatización del diseño, en la automatización de la publicación de los contenidos para nuestra página web y distintas fuentes o redes sociales, el enriquecimiento del contenido, el conseguir noticias relacionadas, enlaces, información adicional a los temas que estamos tratando, etc. Por supuesto, publicación multicanal, como he mencionado anteriormente, el tema de la página web o redes sociales o cualquier otro formato que sea necesario para la distribución de nuestros contenidos. Y por último, el control de acceso, ¿no? Desde los paywall o la monetización que queramos aplicar a nuestra información. Todo esto tiene además
digamos, la retroalimentación de las analíticas, donde vamos a estar evaluando en tiempo real cómo se comporta nuestra noticia para que el sistema, digamos, pueda tomar decisiones automáticamente de ubicar en la situación más relevante en función de los criterios que le hemos ordenado para que lleve a cabo esa publicación. Esta automatización, como decía anteriormente, vamos a ver simplemente cómo trabaja la interfaz, es altamente personalizable. En este pequeño ejemplo tenemos una página web que por elementos de diseño se ha dividido en distintas regiones o áreas o frames. Cada una de esas regiones tiene básicamente 3 elementos que la van a definir. En primer lugar, hablaríamos del elemento gráfico, el layout, el template, la maqueta, como queramos llamarle, que hemos decidido, o que lo puede decidir también la inteligencia artificial en función de los contenidos que vamos a asociar. El segundo elemento son esos contenidos, esa relación de contenidos que va elaborando nuestra redacción y que llega de forma dinámica, una vez que los contenidos están preparados, a ser asignados a ese área. El tercer elemento sería toda la lógica que implica cómo y cuándo se van a ir publicando esos contenidos, con qué orden, con qué criterio, y para eso el sistema, como digo, ofrece distintas herramientas y distintos criterios. Adicionalmente, como vemos, dentro de lo que es el interfaz de trabajo, el usuario puede manipular en cualquier momento el criterio, cambiar cualquiera de las noticias a voluntad, pero como digo, todo ese proceso, todo ese material para publicarlo se puede manejar de forma automática con el objeto de simplificar el trabajo y simplemente trabajar en aquellas áreas de nuestro portal donde tiene sentido. El sistema obviamente es responsive en cuanto al diseño y se adapta a cualquiera de los dispositivos donde queramos visualizarlo. Bueno, pues esta sería nuestra propuesta en lo que es la automatización del contenido para la página digital, para las redes sociales, y pasaríamos a lo que es nuestra propuesta en la automatización del diseño para la edición impresa. Aquí nuestra herramienta Page Layout ofrece 3 niveles de automatización. El primero sería el trabajo en una página sobre la que ya podemos tener algunas áreas previamente ocupadas por otros artículos, publicidad, etcétera, o trabajar con una página desde cero, ¿no? Con elementos de cabecera, etcétera. En este caso, la inteligencia artificial lo que hace es que con el contenido que hayamos seleccionado, seleccionamos el diseño y lo que hace es ajustar ese diseño dentro de la página, como he dicho, en función de las áreas que tiene disponibles para completar la maquetación. Habría un segundo nivel de automatización que supone que la propia inteligencia artificial va a proponer, una vez que seleccionemos los contenidos que queremos ubicar en la página, la propia inteligencia artificial ya va a ir proponiendo los diseños más adecuados para cada uno de esos artículos y va a realizar los ajustes, incluso cambiando, ¿por qué no?, los titulares o parte del cuerpo del texto para reducir o aumentar el contenido hasta conseguir su ajuste. Por supuesto, todo sujeto a la aprobación o verificación dentro de lo que es el flujo de trabajo por parte de la redacción. El tercer nivel de automatización del diseño supone el llevarnos a un escenario multipágina, es decir, de todo el plan de paginación o por secciones o parte del plan de paginación, con esta maquetación que habíamos comentado dentro de lo que es la automatización de la página. Es decir, se seleccionan los contenidos, se asignan en las páginas o secciones y a partir de ahí el sistema va a ir seleccionando cada uno de los elementos de diseño más adecuados para completar el trabajo utilizando funciones de la inteligencia artificial. En este contexto de la edición impresa, realmente se fundamenta en 3 ideas o en 3 conceptos que yo creo que merece la pena destacar. En primer lugar, el uso de InDesign Server, es decir, es el motor de InDesign quien se encarga, a través de las órdenes que le vamos dando desde nuestra solución, desde nuestro CMS, la ejecución y la realización de los ajustes del diseño y la automatización de los contenidos para ponerlos en la página. En segundo lugar, el interface se mantiene 100% browser. Es decir, es la misma herramienta de edición para el redactor porque todo el trabajo de maquetación y de diseño lo está haciendo InDesign Server. Y en tercer lugar, la propuesta de que es un proceso interactivo. Es decir, a través de ese interface 100% browser, los especialistas, los diseñadores van a poder realizar retoques también de forma manual para conseguir los ajustes de una forma más adecuada si lo consideran necesario u oportuno. Por lo tanto, la interacción dentro de este proceso automático nos va a permitir completar el trabajo sin que haya ninguna falta en cuanto al trabajo que queremos realizar. El uso de Adobe InDesign
como herramienta básica para la automatización del diseño impreso, nos permite obviamente hablar de significativas ventajas. En primer lugar, hablamos de una herramienta que es profesional, que va a realizar una maquetación absolutamente precisa y, muy importante, vamos a manejar todo lo que tiene que ver con la gestión avanzada del ajuste de los contenidos utilizando los propios parámetros de tipografía, de estilos, etcétera, que propone InDesign. Por lo tanto, hablamos de elementos que van a conocer con mucho detalle nuestros usuarios especializados en la parte de diseño. Los dos siguientes pasos tienen que ver con lo que supone la implantación de este tipo de soluciones. Obviamente se reducen los tiempos de implantación a la hora de utilizar estas herramientas estándar y facilita lo que es el entrenamiento de los usuarios porque conocen perfectamente InDesign. El uso de InDesign Server reduce significativamente el uso de las aplicaciones cliente. A través de estos procesos semiautomáticos y automáticos vamos a conseguir realizar un porcentaje muy elevado de la maquetación en la edición impresa y va a reducir el uso de aplicaciones cliente. Y por último, de nuevo insisto en el tema de la interacción, es decir, siempre vamos a poder abrir las páginas desde InDesign, incluso desde InDesign Client, con el objeto de que los especialistas puedan hacer cualquier ajuste, no solo en tiempo de producción. Por lo tanto, nuestra oferta reduce tanto el coste operativo como de inversión a la hora de abordar un proyecto de automatización de la edición impresa. Por último, me gustaría simplemente comentar, y lo hago de forma muy rápida, pero incluso lo he comentado con alguno de vosotros, preguntando a nuestros clientes, a algunos de nuestros clientes que están utilizando nuestras soluciones en la parte de la automatización de la edición impresa, lo que más nos ha llamado la atención es en que se reduce el número de clics en general, ¿no? Con el uso del editor, etcétera. Es algo muy importante pues, porque el tema de los clics, es decir, la interfaz para el usuario, es algo muy importante a la hora de abordar un proyecto de implantación y, desde luego, para que el feeling y la sensación de los usuarios sea positiva con respecto al sistema. Por supuesto, el ahorro de tiempos en maquetación, conforme van adquiriendo experiencia, va siendo más elevado. Y luego, bueno, pues la facilidad, nos han comentado la facilidad que tienen en la producción, fidelización de la audiencia, bueno, mejoras también en unificación de flujos. Y algo muy importante que se ha destacado aquí también en algunas otras ponencias, y supongo que todos estamos en la misma línea, se trata de dar mejores herramientas a los periodistas, nunca reemplazarlos, que cada vez más tengan tiempo para aportar valor y podamos reducir al menos pues aquellas tareas repetitivas o tareas que no aportan tanto valor. Bueno, por último me gustaría comentaros un poquito más acerca de lo que es FHCP, nuestra consultora. Como he dicho, pertenezco a esta empresa consultora. Somos consultores tecnológicos de una empresa muy, muy joven que nació en 2017 en Múnich, en Alemania. Trabajamos internacionalmente, por supuesto. Y bueno, digamos que la misión y visión de esta empresa es, en primer lugar, es multisectorial. No solo estamos en esta industria, en este área de los CMS, sino que trabajamos en múltiples sectores, lo cual te da una visión muchísimo más amplia de lo que es la tecnología en otras áreas y, por lo tanto, la puedes aportar y puede contribuir a tu conocimiento y a tu know-how de lo que es un proyecto informático. Y, bueno, obviamente, siempre con el objetivo de estar muy cercano al mercado y al cliente, por eso la localización de la parte, digamos, de gestión comercial siempre se encuentra localizada en cada uno de los países. Y muy importante, el perfil de nuestros consultores siempre se busca un perfil con muchísima experiencia. La mayoría de nuestros consultores, de nuestro equipo humano, tiene más de 20 años de experiencia en el sector en el que trabajan, como es mi caso, por ejemplo, para el tema de los CMS, pero tenemos un equipo humano que puede aportar una experiencia muy, muy valiosa en cada uno de los sectores a los que nos acercamos. Con respecto a las actividades que podemos ofrecer, como he dicho, no solo se trata de la implantación de los CMS, sino que podemos trabajar adicionalmente en muchas otras áreas que tienen que ver con la tecnología, como Big Data, ciberseguridad, DevOps, optimización de procesos, etc. Y es importante entender que la gestión que podemos ofrecer es absolutamente integral, desde el primer contacto comercial con el cliente hasta digamos, las etapas de preventa y el análisis y el estudio de requerimientos y de especificación, como bien nos ha explicado Jorge en todo ese trabajo tan detallado y tan prolijo que ha hecho en su libro que ha quedado recogido. Y bueno, desde desarrollos a medida, gestión y dirección de proyecto, soporte, puesta en marcha, es decir, una solución tecnológica completa, y eso es la oferta que damos desde FHCP.
Bueno, por último, y ya casi para terminar, me gustaría pediros una pequeña ayuda, a ver si conseguimos que funcione, porque hemos preparado una pequeña encuesta en la que queremos que participéis. La pregunta sería, ¿qué le pedirías a tu CMS? Imaginaos que, no sé, que os preguntan por una funcionalidad que sería tan crítica, que hoy en día es tan crítica, que os haría incluso plantearos cambiar de CMS, o simplemente que prioricéis cuáles son las necesidades que veis en vuestro CMS pues, para mejorar en vuestra labor diaria, ¿no? ¿Qué es lo primero que le pediríais y qué es lo que creéis que debería hacer mejor vuestro CMS? Os pido que cojáis vuestro teléfono móvil y si podéis leer el código QR, leyendo el código QR, os van a aparecer 7 opciones, de las cuales podéis elegir 3, ¿de acuerdo? Y enviarnos la encuesta, que si funciona, debería de forma automática presentarnos los resultados. En el caso de que no lea bien el QR, podéis acceder a la página slido.com y teclear este número, 3368248. Os llevará a una pequeña página donde se encuentra toda las 7 opciones, herramientas mejor integradas, recomendaciones. Bueno, ya veo que llegan algunas de vuestras votaciones. Y bueno, os pido este pequeño ejercicio a ver si conseguimos pues eso, que el nivel de votantes suba para tener una pequeña idea sobre lo que realmente consideráis más interesante, porque desde la parte de los desarrolladores, desde la parte de los proveedores, nos creemos siempre con la razón o con las mejores intenciones de desarrollar herramientas que sean útiles para la redacción y para los clientes, pero no quiere decir que acertemos. Por cierto, incluso los que están siguiendo la presentación en streaming podrían, simplemente accediendo al slido.com, por si el lector QR no se llega a leer, bueno, realizar la votación. Bueno, vamos viendo que las votaciones van subiendo y como veis, bueno, pues la mayoría, un 63% nos está indicando que mejores o más herramientas de IA integradas en el flujo editorial. Bueno, si os acordáis en una de las diapositivas iniciales, hablábamos de esta pregunta que le hacíamos a los editores, que cómo consideran o si consideran bien integradas las soluciones que tienen que ver con inteligencia artificial dentro de lo que son sus flujos y de lo que son sus herramientas. Bueno, solo el 1% nos daba ese sí, pero ya se ve que la integración y por lo tanto el interface que ofrezcamos a la redacción va a ser fundamental en la utilización de las IAs. La utilización de las IAs, como sabéis, no es algo intuitivo, aunque lo han hecho realmente, están muy bien trabajadas para el lenguaje natural, para interpretar el lenguaje natural, pero no siempre la respuesta que obtenemos es efectiva. El conseguir esa efectividad y, digamos, introducirla de una forma muy óptima y eficaz en nuestro entorno de trabajo, bueno, pues será siempre un éxito dentro de lo que sería nuestro CMS. Bueno, vamos viendo que ya con 30 votos aparecen algunas de las opciones casi absolutamente empatadas. El análisis de audiencia en tiempo real, muy bien. Las recomendaciones inteligentes sobre distintos enfoques que se puedan dar sobre la noticia, es decir, aportar más para que podamos mejorar en la calidad de las noticias y, por supuesto, esa integración que decíamos dentro de nuestras herramientas. Bueno, pues hasta aquí llega mi ponencia. Os agradezco muchísimo y me alegro de que haya funcionado la encuesta porque teníamos algún pequeño problema técnico con ella y agradeceros de verdad la participación. Por supuesto, agradecer a Jorge la muy buena idea que tiene, pues el que nos podamos juntar aquí tanto proveedores como editores y clientes en estos digamos, foros donde podemos compartir, debatir y entender muchas de las acciones y de las gestiones que vamos haciendo. Así que, bueno, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta o ahora en los tiempos de networking, pues para cualquier duda que tengáis sobre ello. Pero, de nuevo, digamos, recalcar que nuestra empresa, que FHCP, llega bastante más allá de lo que es simplemente lo que es digamos, el área del publishing, pero que por supuesto estamos muy especializados en el área de publishing y nuestra oferta es realmente agresiva, funcionalmente muy capaz y bueno, que nos sirve este foro pues para darnos un poquito a conocer inicialmente en España. Muchísimas gracias por todo.